Bueno, es un cordial saludo, un saludo especial de los pastores que están predicando en las reuniones en Bogotá. Les manda así que los ama mucho. Y bueno, quiero hacerles una pregunta, quiero que cada uno piense por un momento, bien sea ahorita o hace mucho tiempo, ¿qué oportunidad usted tuvo, una buena oportunidad y no la aprovechó? ¿Sí? Como que reflexione por un momento. Yo ayer le preguntaba a mi esposa qué oportunidad ella desperdició o no aprovechó, y ella me decía el no haber estudiado, y me decía también el no haber aprovechado un trabajo que ella le dieron, donde ganaba muy bien, y por temas del corazón prefirió retirarse de ese trabajo. Entonces dice que hoy en día ya pues le pesa y se arrepiente de haber dejado esa oportunidad que ella tuvo. Y bueno, yo sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos desaprovechado una oportunidad. Entonces le voy a preguntar por ahí a unos 2 o 3 cuál ha sido esa oportunidad, ¿de acuerdo? Bueno, me hago por acá. ¿Quién quiere hablar? De a uno, por favor. No miren las pantallas, miren acá. Mira quién vemos aquí. Ah, Daniel, mira, Daniel aquí. Yo dije, ya paso derecho, ya me salvé. No, es una pregunta tremenda y algo que me arrepiento de no haber aprovechado es el tiempo. Porque sí perdí mucho tiempo haciendo cosas del mundo, vagando, molestando y sobre todo de no haber conocido de Dios antes. Bueno, el tiempo. La invitación. ¿Alguien más por acá? Venga, ¿quién está por aquí? Ay, aquí está Ricardo. Hola, Henry. De pronto, una beca de estudio hace mucho tiempo, no la aproveché. Una beca. ¿No aprovechó esa beca? Dios mío. Bueno, ¿alguien más? Ah, mira, aquí está el pastor Otavo Jesús. Aquí con ustedes les presento al Señor Jesús. Buenos días. Bueno, la oportunidad que desaproveché fue cuando estaba trabajando y lo pude hacer, estudiar, prepararme para el futuro, para en estos tiempos poder, aún poder financieramente tener muchas oportunidades. Pues me incliné más hacia el mundo y eso me llevó fue a sacarme y querer disfrutar mejor el mundo y no tuve muchas oportunidades de estudiar y no lo pude hacer. Listo. ¿Alguien más? ¿Por aquí alguien más? ¿Lina? ¿Sí? Henry, bueno, lo que tú has dicho, de pronto haber estudiado, aunque todavía se puede, no es un tiempo perdido, pero de pronto si lo hubiera hecho antes, en el momento, pues hubiera sido mejor. Muy bien. Bueno, ¿alguien más por aquí cerca? Venga, a ver por aquí, ¿quién hay? ¿Alguien está alzando la mano allí? Perdón, me meto por acá. Hola, amigo. Hola, Pastor Henry, yo era no haber conocido el Señor hace, digamos, unos 10 o 20 años. Yo creo que te da la oportunidad, pero pues estoy poniendo mi empeño para lograr hacerlo con mucho amor al Señor y a todos los cristianos. O sea, le compartieron de Dios y no aprovechó en ese momento. Listo. Bueno, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos desaprovechado esos momentos que teníamos y que seguramente hoy nos preguntamos qué hubiera sucedido si lo hubiéramos hecho. Esa sería la pregunta, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado? Sí, yo me hago esa pregunta porque yo decía, pues hoy en día yo podría ser un profesional y seguramente la condición mía hubiera sido diferente en la parte económica y en mi parte intelectual. Por eso valoro mucho a aquellos que se han preparado bien, han estudiado y se han esforzado, porque creo que aprovecharon ese tiempo. Sí, otro momento que yo creo que no aproveché fue mi juventud, porque yo duré muchos años donde, a pesar de que yo estaba solo, viví en una casa donde no pagaba arriendo,
no pagaba luz, no pagaba recibos, no pagaba nada, ni alimentación. Y trabajé ese tiempo. Pero entonces, ¿qué hice? Pues nada. Sí, entonces 12, 15 años que trabajé, solo compré una cama. Eso fue lo único que hice. Esa fue la gran conquista que hice en ese tiempo. Y me acuerdo que inclusive la compré porque dije, el día que me case se va a hacer la cama. ¿Sí? Que acá voy a dormir con ella. Sí, eso que uno tiene pensamientos ahí, porque yo ni siquiera soñaba con eso, pero no sé por qué en ese momento pensé así. Pero fue lo único. Y pasaron los años, pues ya a los 28 años que conocí a Dios, pues no tenía nada. Pero yo pude entender que sí, había tenido muchas oportunidades que no aproveché. Dentro de esas estudiar, porque yo me acuerdo que una vez un amigo me dijo, Henry, pues solamente usted haga el 9º bachillerato y yo lo meto a Peldar y lo patrocina para que estudie en el SENA y le van a pagar inclusive por estudiar. Entonces, eso fue chévere y yo digo, bueno, pero no le puse mucho interés. Y el tiempo fue pasando, perdí un año, bueno, me fui desviando como del estudio también. Y ya cuando me gradué, pues volví, me encontré con él y le dije, y bueno, todavía es esa oportunidad. Y me dijo, no, eso ya no existe. Ya esos privilegios ya no los da la empresa. Porque en ese tiempo eran así, las empresas daban estudios, daban los libros, daban los cuadernos, mucho daba hasta de comer en ese tiempo la empresa. Y eso era pues una super bendición. Entonces el sueño de cada uno era como que yo veía a las personas querían era estudiar, conseguir un patrocinio, ser alguien en la vida para hacer dinero. Era como en ese tiempo, era como lo máximo. Y entonces yo también hoy recuerdo y dije, y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiese pasado? Sí, seguramente estaría en otra condición. Pero pensando en esta palabra que les voy a compartir, se llama las oportunidades de Dios. Se llama así, las oportunidades de Dios. Y nació la predicación de algo que yo leí sobre un hombre que se llama Bill Gates. No sé si lo pronuncie bien, Bill Gates. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Cuántos conocen a Bill Gates? A ver. Bueno, ese es un hombre que dice que es uno de los más millonarios de este mundo. Pero entonces yo empecé a leer sobre algo que a él le ocurrió. Dice que vino una periodista y le hizo una entrevista. Y él le hace una pregunta, le dice, señor Bill, ¿cuál es la clave de su éxito? Pues todos queremos saber, pues, usted es famoso, reconocido, mucho dinero, ¿cuál es la clave? Y dice que en ese momento él sacó un cheque en blanco y le dijo, hágame un favor, ponga la cifra que usted necesita, póngala ahí, ese cheque es suyo. Entonces ella como que se puso nerviosa y sonrió y dijo, no, este hombre me está tomando el pelo. Nosotros queremos saber cuál es la base de su éxito. Y él insistió, pero esta mujer no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo? Cogió el cheque, lo rompió en pedazos y lo botó a la basura. Y le dijo, el éxito, la base de mi éxito es que yo nunca desaprovecho las oportunidades como usted lo acaba de hacer. ¿Sí? Tuvo la oportunidad de ser la periodista más rica del mundo y no lo hizo. Y él termina diciendo eso ahí según lo que yo leí ahí. Y había una moraleja que dice, las grandes oportunidades surgen como consecuencia de aprovechar las pequeñas oportunidades. Entonces, pues imagínense, hoy en día esa periodista se estará preguntando eso, ¿no? ¿Por qué no aproveché esa oportunidad? Y pienso que Dios siempre pone en nuestras manos un cheque en blanco también para llenar, que nosotros no lo hicimos. Si bien sea algo laboral, financiero, intelectual, de estudio, y veo que a todos más o menos nos pasó lo mismo. Perdimos tiempo, no estudiamos, de pronto no nos preparamos, en la gran mayoría, porque hay otros que sí lo hicieron, otros tuvieron la oportunidad de tener un hogar y perdieron esa oportunidad, tuvieron familia y también la perdieron, pero quiero decirles en esta mañana, según lo que Dios me habló, que Dios es el Dios de las oportunidades. Y así hayamos perdido muchas oportunidades, el Señor va a seguir dando esas oportunidades. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Dios va a seguir abriendo puertas. Siempre lo va a hacer. Mientras que existamos, Dios siempre va a abrir puertas. Eso nunca va a parar. Porque Dios es el que abre las puertas que estaban cerradas. ¿Sí? Porque Dios es el que abre los cielos, abre las ventanas de los cielos. Dios es el que hace eso. Pero Él quiere que conozcamos que Él es el Dios de las oportunidades. Mire lo que dice Lamentaciones 3, 22, 23. Dice, el fiel amor del Señor nunca se
acaba. ¿Nunca qué? O sea, lo primero es que el amor de Dios nunca se acaba, siempre nos va a amar. Lo segundo dice ahí, sus misericordias jamás terminan. Y lo tercero dice, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Escuchaba a un pastor que decía que todos los días nosotros estrenamos con Dios, porque todos los días hay una nueva misericordia. La misericordia que Dios tiene hoy para nosotros no es la misma de mañana. Mañana tenemos otra misericordia. ¿Qué quiere decir? Otra oportunidad, un nuevo día, un nuevo tiempo. Pero tenemos que estar ahí conectados con Dios para aprovechar esas oportunidades. No hay que esperar que pase la vida como se nos pasó a nosotros. Yo invito a los jóvenes, de verdad, que aprovechen este tiempo de solteros. Estudien, preparen, sírvanle al Señor. Si pueden trabajar, trabajen. Y si están ganando finanzas, ahorren. Para que el día que usted tenga un hogar, no tenga necesidades. Para el día que usted quiera estudiar, usted pueda pagar sus estudios sin necesidad de un crédito. Puede hacerlo, porque eso es una oportunidad que nosotros no la tuvimos, o la tuvimos y la desaprovechamos. No hicimos nada con eso, y hoy ha pasado el tiempo, y el tiempo nos dice, ¿cierto?, ¿por qué no lo hicimos? Y dése cuenta que el tiempo está corriendo rápido, y más en nosotros que ya tenemos un poquito más de años, como que el tiempo es más rápido. Cuando uno es joven, siente que los años son largos, los días son largos, ¿cierto? Como que el año es más largo, pero a medida que va pasando el tiempo, como que uno siente que el tiempo corre mucho más rápido. Y ahí es donde debemos entender que tenemos que aprovechar esos momentos que Dios nos da a todos. Pero independiente de lo que cada uno haya aprovechado o no haya aprovechado, Dios lo va a seguir haciendo. Ese es el mensaje de esta mañana. Y bueno, oraba y le pedí a Dios qué debemos hacer, y dice en Colosenses 4:5, esto es un versículo, Colosenses 4:5, dice, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, aprovechen al máximo cada oportunidad. O sea, una oportunidad de Dios es un regalo, por eso hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, el que esté casado, aproveche al máximo su matrimonio. El que tenga hijos, aproveche al máximo sus hijos. El que tenga una carrera, aproveche al máximo su profesión. ¿Sí? Esos dones, esos talentos que Dios le ha dado, aprovéchelos al máximo, lo que más pueda, porque Dios se lo ha dado, es un regalo. Es una oportunidad que Dios está dando a todos. Hay una historia de Nehemías también. Dice que Nehemías era copero del rey y él se dio cuenta que su pueblo estaba mal, su familia estaba mal. Y él dice que él oró y fue y buscó la restauración de ese pueblo, de las murallas de Jerusalén, y lo logró. Pero él aprovechó al máximo esos 52 días que le dieron, porque le dieron 52 días. Y al máximo lo aprovechó para restaurar las murallas. Entonces le va a enseñar dos cosas. Lo primero es que nosotros tenemos la oportunidad para estar en modo oración. ¿La oportunidad de qué? Estar en modo oración. Diga conmigo, dígale que está a su lado. ¿Estás en modo oración? ¿Cierto? Cuando uno va a orar, debe poner el celular en modo vibrador, ¿cierto? Para que no lo interrumpan. Si lo interrumpe, yo le doy un consejo, apáguelo o más bien ore con la Biblia física, la de hojitas, para que nada lo distraiga. ¿Qué entendí yo? Hay una palabra en hebreo que quiere decir eslota, que quiere decir atrapar. Lota quiere decir atrapar en hebreo. O sea que en oración nosotros podemos atrapar las oportunidades de Dios, las bendiciones de Dios. Eso dice el hebreo, ¿cierto? El lenguaje original de la Biblia. Y dice también en 2 Corintios 6:2, dice, pues Dios dice, en el momento preciso te oí y en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. ¿Cuándo? Ahora. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Amén. Hoy es el día de las nuevas oportunidades. De lo viejo no habrá memoria, dice la Biblia. Viene lo nuevo para nosotros. Amén. Entonces, esa es la oportunidad del Señor. Mire, la gente que no ora, ¿sabe por qué no ora? Porque no conoce el poder que hay en la oración. No sabe que hay poder en la oración. Por eso no ora. Ayer estuvimos en ayuno. ¿Quiénes estuvieron en ayuno? A ver, hace la mano. ¿Sí? Hay personas que no estuvieron en ayuno. Y yo le digo, la persona que no ora o que no ayuna seguramente no sabe que en eso hay poder.
sea, no es porque no quiera, sino como que dice, no. Porque si una persona, o sea, ¿yo por qué oro? Porque sé que hay poder en eso. Por eso lo hago también, ¿sí o no? Porque ahí veo resultados, o si no, yo no lo haría. Si no hubiera un poder ahí de Dios, ¿para qué oramos? ¿Cierto? No tendría sentido orar. Porque es que la oración es la oportunidad de hablar con Dios. Esa es la manera de conectarnos. Y se hace a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante orar y leer la palabra, porque ahí es cuando se desarrolla la fe. ¿Sí? Hay personas que toman decisiones y después dicen, yo pensé que era de Dios. Porque piensan que si les va bien es de Dios, y no siempre es así. Tiene que primero consultar con la decisión de el Señor. Entonces compran casas, compran carros, hacen negocios, pero sin orar, sin estar en modo oración. Y después sucede algo, se separan, pasa algo con la casa, el carro se daña y después dicen, pero yo pensé que era de Dios, porque esto es una bendición. No siempre es así. Tiene que estar en ese modo de oración para saber cuál es la perfecta voluntad del Señor. Yo le dije una vez al Señor, yo quiero ser útiles en las manos de Dios. Entonces, cuando inicié la vida cristiana, yo me acuerdo que el pastor decía en el coliseo, y todos los que están aquí son líderes, y todos decían amén. Y yo decía, uy, aquí hay hartos líderes. Y decían, y todos van a viajar a las naciones de la tierra. Y yo decía, todos van a viajar a las naciones de la tierra. Pero yo miraba así alrededor del coliseo y decía, tan chévere que todos son líderes acá. Pero yo no me veía como líder, no me veía así. Entonces, en oración, ¿qué hizo Dios? Colocó una semilla, una palabra, el cual me llevó a ser líder. Yo no quería ser líder, pero Dios me dijo, esta es la oportunidad para que sea líder. Y me dio una palabra. Y por medio de esa palabra yo inicié un ministerio. Un ministerio que con el tiempo pues ha crecido. Pero nació ahí. Porque Jesús dijo, cuando vayan a orar, entren al cuarto secreto, cierren la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará en lo público. Entonces yo hice una oración una vez, dije, Señor, yo quiero una esposa que le guste el ministerio y que me ayude en el ministerio. Y eso fue lo que Dios me entregó. O sea, el tener hoy en día un hogar es el resultado de una oración que hice en lo secreto, de estar en modo oración. Porque yo me acuerdo que la pastora me dijo, pero Henry, ¿tú sí has orado por los sentimientos? Yo le dije, la verdad casi no. Me dijo, tienes que orar por eso, tienes que pedirle a Dios una palabra. Entonces entré en ese modo oración y Dios me dio la respuesta y Dios me dijo, la persona con la que te vas a casar es una mamá soltera. Y eso fue lo que llegó a mi vida, ¿cierto? Y hoy en día tengo un hogar, un hijo maravilloso, tenemos un bonito hogar, ¿cierto? Y yo dije, esta es la oportunidad que yo tengo para tener un hogar. Esta es la oportunidad que yo tengo para que mi hogar sea diferente a lo que yo vi cuando era niño. Porque yo no quería tener un hogar por lo que vi en mi casa. Porque no era motivante ver lo que yo vi en mi casa. No era así. Entonces, ese fue el resultado. Y pensando en esto, también leí otra historia que está en internet. No está completa, pero la cuentan y es real lo que sucedió. Entonces dice que una vez un pastor, pues enseñando sobre el poder de la oración, ¿no? Dice que una vez el pastor le dijo a la congregación, hermanos, vamos a orar todos para que esa tienda que está en la esquina se cierre. Porque en esa tienda entran borrachos, drogadictos, se gastan la plata del mercado, la pensión de los hijos, y no, yo no quiero que vaya. Vamos a orar por eso. Y la iglesia dijo, amén, y comenzaron a orar esa semana. Y en esa semana pasó algo, y llegó un rayo y hizo, ¡pa! Y despertó a los que estaban dormidos. Varios estaban durmiendo. Entonces, ese rayo cayó con fuerza, pero no solamente dañó el lugar, sino que lo incendió y se quemó todo el lugar. ¿Sabe qué hizo el dueño del bar de ese sitio? Fue y le presentó una demanda al pastor. Y el día de la audiencia, el juez le dice, bueno, hermano, usted que es el dueño del bar, ¿cuál es el argumento con el pastor? ¿Cuál es la demanda? Dijo, yo demando a este pastor porque él oró, invitó a la iglesia a orar para que mi negocio se destruyera. Y el pastor se levanta y dice, un momento, yo le dije a la congregación que oráramos, pero yo no me imaginé que fuera a pasar eso. Y el juez se levanta y dice, no puedo creer lo que estoy escuchando. Hay un hombre ateo de un bar que cree en el poder de la oración y hay un pastor que no cree en el poder de la oración. ¿Sí? Eso está ahí en internet.
Y entonces eso me causó, dije, eso nos pasa a veces, ¿cierto? Se ha visto personas que se acercan y dicen, haga un favor, ore por mí. Espere, ya le digo al pastor, espere, ya le digo al líder. Si al que está pidiendo la oración cree más que la oración tiene poder que uno mismo a veces. ¿Sí o no? ¿Sí ha pasado? Esa historia a veces es real en nosotros. No le damos como importancia a la oración porque no creemos que tenga tanto poder. Y eso fue lo que sucedió. Por eso es que hay que estar en ese modo de oración para que el Espíritu Santo ponga ese sentir, esa semilla, ponga esa palabra, esa dirección, muestre esa puerta abierta. Porque también aprendí que los que no oran son ciegos ante las oportunidades de Dios. Son ciegos, no las ven. Por eso en ese tiempo que ustedes dicen no estudié, no trabajé, no hice, no estábamos orando. Entonces no vimos la oportunidad. No la presentaron, pero no la vimos. Y como no la vimos, no la aprovechamos. Seguramente hoy en día, ¿cierto? Si nos presentan una oportunidad de esas, ¿cierto? La aprovechamos. Porque ya, ¿cierto? Orando, mostrándole, ya Dios nos ha mostrado que es importante sí prepararnos, sí es importante estudiar, capacitarnos. Seguramente sí haríamos eso. Y si tenemos un ingreso, pues ya lo vamos a cuidar, ya vamos a ahorrar, ya vamos a diezmar, ya vamos a proteger esas finanzas y no vamos a permitir que eso se vaya en algo incorrecto. Lo vamos a hacer, porque ya Dios nos lo ha mostrado, ¿cierto? Ya lo hemos aprendido a través de la oración. Mire que en la antigüedad, por ejemplo, yo le estoy leyendo Primera y Segunda de Corintios y habla que en ese tiempo, pues, el comercio se movía por embarcaciones y una manera de que las embarcaciones podían salir era cuando venían las mareas. O sea, ¿qué hacían los barcos? Esperaban que la marea subiera y la misma marea, ¿qué hacía? Empujaba al barco. Es como cuando uno está en el mar nadando, ¿cierto? Y poco a poco el mar, ¿qué? Lo va, ¿cierto? Metiendo. A mí me sucedió en la luna de miel. Yo empecé a nadar y cuando menos me fui. Y un hombre pasó y me dijo, no te confíes, cachaco, no te confíes. ¿Cierto? Eso volvió a pasar, me dijo, no te confíes, cachaco, no te confíes. Y yo le dije, ¿qué pasa cuando alguien se hunde? Y me dijo, se muere, ¿cierto? Me dijo así, nadie lo ayuda, me dijo, nadie, eso no hay nada que hacer, por eso no te confíes, cachaco. Me decía así, porque el mismo mar, las aguas lo va jalando sin uno darse cuenta. En esa antigüedad las embarcaciones eran así. Entonces, en ese puerto, por eso dice que esa palabra viene de un latín que es oporto, de oportunidad. En ese puerto esperaban la oportunidad, era que la marea subiera. Cuando la marea subía, era la oportunidad que el barco saliera. Y salía a repartir los peces o bueno, la mercancía que tuviera el barco. Si la marea llegaba y ese barco no era empujado ahí, en ese momento no aprovechaban la oportunidad, tocaba esperar a que volviera a haber otra marea. Y no se sabía cuánto tiempo iba a pasar. Entonces, ¿qué pasaba con esa embarcación? Se perdía, se iba en ruinas. Se perdía el comercio, se perdía la inversión que se había hecho en ese momento. Y eso traía ruina. Por eso es muy importante que cuando Dios presente esa oportunidad, la aprovechemos. Porque si no lo hacemos, puede venir esa ruina también, ¿cierto? Oportunidad de trabajo, ¿sí? Si usted le dieron pase esa hoja de vida, pásela, ¿sí? Vaya, hable, ¿cierto? Vaya, busque a esa persona, búsquela, busque el contacto, ore, esté en contacto, porque eso es lo que quiere el Señor. Amén. Lo segundo es la oportunidad de conquistar. Dice Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar a la tierra que yo les doy. Josué es el sucesor de Moisés. Josué tuvo la oportunidad de entrar al pueblo a la tierra prometida. ¿Lo logró o no lo logró? Lo hizo, ¿cierto? La pregunta es, ¿Moisés tuvo la oportunidad o no la tuvo? ¿Quién dice que sí tuvo la oportunidad? ¿Y quién dice que no? Levante la mano. ¿Y el resto no opina nada? Pues le voy a decir una cosa, él sí tuvo la oportunidad. Porque Dios le dijo, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. O sea que sí va a entrar. ¿Ahora qué? La vas a ver. Ese es el momento más triste, yo creo que de Moisés. Y cuando uno lo lee, yo no sé, pero a mí se me eriza la piel como Amparo Grisales, ¿sí? Se me eriza porque yo digo, Moisés sí tuvo la oportunidad de entrar. Y Dios le dijo, ya no va a entrar. Ahora le va a dar la oportunidad de ¿qué? De que la mire. Y dice que él visualizó, miró la tierra y murió.
Para mí ese final es muy triste, ¿cierto? De Moisés, después de todo lo que hizo, un gran hombre de Dios. Y él dice, escoge, y dice, ya no va a entrar usted, pero va a entrar Josué, que es el servidor. Él sí lo va a hacer. Y entonces Josué llega con muchos temores y digo, pero ¿qué voy a hacer? Y Dios le dice lo siguiente, no te preocupes, como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Y Josué qué hizo? Caso, ¿cierto? Dijo, vamos a entrar a la tierra. Y todo lo que Dios le decía, Josué lo hacía. Esto quiere decir, cuando Dios da una dirección, hay que obedecerla. A veces meditamos, pensamos, oramos. Yo le digo, cuando uno tiene ideas sin orar, ahí es cuando toca meditarlo bien. Porque uno hace eso, ¿cierto? Lo medita, lo piensa, lo analiza. Uno sin oración tiene ideas buenas, tiene ideas malas, tiene ideas más o menos. Pero cuando uno ora, solamente tiene una idea, la palabra que Dios le da a uno. Y es mejor tener una idea de Dios que no 1000 ideas de nosotros. Es mejor eso. Porque si Dios da una palabra, pues esa se va a cumplir. Esa es la oportunidad de Dios para nuestras vidas. Entonces Dios le dice a José, introduzca a este pueblo a la tierra prometida. Yo voy a estar contigo, no temas, no desmayes, solamente esfuérzate y sé valiente. Y en el 8 le dice, medita en la palabra día y noche, ore, ore, ore y haga caso. Y eso fue lo que hizo Josué. O sea, ¿qué quiere decir? Todos podemos conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. O sea, todo lo podemos conquistar, lo podemos hacer. Entonces, yo que he tratado de conquistar lo que Dios tiene para mi vida. Yo no sabía que esto era lo que Dios tenía para mi vida, un liderazgo, servir en la casa de Dios. Yo no sabía que iba a tener un hogar como el que tengo, no sabía nada de eso. Y eso he tratado de aprovecharlo pues al máximo que pueda, porque son oportunidades, porque no quiero pensar que pasen años y después diga, ay, si le hubiera servido al Señor, ay, si hubiera abierto esa célula. No, miren, abra la célula, invite discípulos, traiga nuevos, trabaje en la Universidad de la Vida. La convención de enero es una gran oportunidad para todos. Si alguien no se ha inscrito, por favor, le suplico, le ruego, pida prestado, haga una actividad, pero no se pierda esta gran oportunidad. Este es el año de la siembra y la cosecha. Si usted sembró, va a cosechar. Si no ha cosechado, lo va a cosechar en este mes, amén. Pero el otro año, Dios, ¿qué quiere traer? La gran cosecha, o sea, algo más grande. ¿Cuál va a ser la base? Pues lo que Dios nos habla en la convención. Esa es la base del éxito. Estar en esa convención y Dios nos va a hablar, nos va a dar palabras, nos va a direccionar y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para recibir la gran cosecha. Porque la gran cosecha no se recibe solamente porque Dios lo diga, tenemos que conquistar. O sea, Dios le dijo, yo los voy a meter a la tierra prometida, pero Dios no los metió. ¿Quién los metió? Josué. Él fue el que los llevó. Dios le dijo, solamente hágame caso y usted los mete. Y cuando entren allá, ¿qué va a pasar? Pues van a disfrutar de todos los frutos, van a disfrutar de todas las bendiciones. Entonces ellos entran a la tierra prometida, destruyen a sus enemigos, familias restauradas, estudiaban, comían, vivían bien, no habían peleas, todo súper bien, todo marchaba sobre ruedas. Y al final dice Josué, ninguna de las promesas que Dios me dio, ninguna cayó en tierra, todo se cumplió. Y es cuando él dice, me pueden decir si ustedes van a servir a otro Dios, al que sea, pero yo y mi casa le vamos a servir a Dios. Y él dijo así, termina diciendo así, porque él vio que lo que Dios le dijo sí se cumplió. Dios puso esa semilla en él y esa semilla fue la que germinó en su corazón y él pudo conquistar. Entonces no se pierda la oportunidad de estar en la convención, ¿de acuerdo? ¿Cuántos vamos a estar en la convención? Alce su mano. Denme un aplauso a Dios porque la convención va a ser una bendición para todos nosotros. Y por eso le dijo en el capítulo 1, versículo 3 de Josué, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Es una promesa para todos. Donde quiera que ponga los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les he dado. Amén. Mire, si usted ha fracasado en algo, yo le digo, vuélvalo a intentar. Vuelva a intentar ese negocio, vuelva a intentar restaurar el hogar, vuelva a hablar con ese hijo, con esa esposa, con ese esposo, vuelva a hacerlo. Porque Dios es un Dios de oportunidades, nuevas son sus misericordias, amén. Es de volverlo a hacer, es de no renunciar. En este año Dios lo va a hacer. ¿Sabe que la gracia de Dios no tiene fecha de vencimiento? Él sigue abriendo puertas. Dice, sobre los buenos, sobre los malos, Él hace llover, hace salir el sol. O sea, no hay una limitación para Dios. Dios nos bendice y listo.
cada uno como esté, en donde se encuentre. ¿Qué solamente quiere Él? Que estemos en ese modo de oración, recibiendo esa semilla, esa palabra, esa dirección del Espíritu Santo, para que podamos entrar a conquistar, para que podamos hacer lo que antes no hicimos. Entonces alguien decía, pero ¿se puede volver a estudiar? Eso es verdad. Y Dios le da la oportunidad a cada uno de volver a estudiar a los que quieren. Y volverán a estudiar y serán profesionales. Ocuparán cargos muy importantes. Tendrán ministerio. ¿Qué es que un día yo abrí un ministerio y se secó? Vuelva a abrir. Dios vuelve y trae los discípulos. Trae a las personas fieles. De pronto Dios, ¿qué estaba haciendo? Formando su corazón, su carácter. Para cuando lleguen esos nuevos discípulos, no los vuelva a perder. Sepa liderar, sepa tener madurez, carácter, temperamento para poder dirigir a sus discípulos. ¿Sí? La madurez que no tuvo Moisés la tuvo Josué y él sí pudo hacerlo. ¿Sí ves? Porque en un momento Moisés se descontrola y pierde esa bendición. Josué siempre fue servidor humilde, siempre estuvo a los pies de Moisés sirviendo. Sí, nunca yo creo que se imaginó que tuviera esa oportunidad, pero cuando llegó esa oportunidad, él la aprovechó. Entonces, si tiene un hogar, aproveche ese hogar al máximo. Aproveche sus hijos, aproveche ese lugar de trabajo, aproveche todo lo que Dios ponga en sus manos. Amén. ¿Tiene la oportunidad de servirle a Dios? Aprovechelo. Y por último, hay otra historia. Bueno, esto sí fue algo que leí. Dice que en 1987 hay un hombre llamado, bueno, a ver si lo pronuncio bien, dice Howard Schultz. No sé si alguien lo conoce. ¿Alguien conoce a Howard Schultz? ¿No? Bueno, dicen que en 1987 él tenía, creo que una cafetería pequeña, pero vinieron y le ofrecieron 2 cafeterías pequeñas y se las ofrecieron en $1 millón. Y él dijo, no, pero yo cómo voy a pagar ese precio por 2 cafeterías pequeñas, $1 millón. Y dice que él se fue, pero después él se puso a pensar y dijo, ¿y qué tal sea la oportunidad de Dios? ¿Qué tal aquí sea como para tener éxito? Y dice que él no se aguantó más y dijo, bueno, voy a hacer el negocio. Y habló con las personas y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo le compro las 2 cafeterías pequeñas, pero usted me las deja pagar en cómodas cuotas de $25 millones. ¿Sí? Cuotas pequeñas, y así fue pagando. Y dice que esta compañía llegó a valer en el año de 1992 $272 millones. Se conoce hoy como Starbucks o Starbucks, como lo pronuncian. ¿Sí? ¿Alguien lo conoce? ¿Conoce ese lugar? ¿Sabe qué venden en ese lugar? Café. Y con eso él se hizo famoso. Dice que más o menos en 83 países hay ese negocio, o más, y tiene muchos empleados, han bendecido a mucha gente. Pero esa fue la oportunidad que él aprovechó. ¿Sí? Eso es una semilla que él recibió en ese momento. Y él no se puso a hacer cuentas, no se puso a meditar, sino que él dijo, esta es la oportunidad, la voy a aprovechar. Y si Dios lo trajo aquí es porque quiere darle la oportunidad de restaurar lo que tenga que restaurar. Recupere su hogar, recupere sus finanzas, recupere sus hijos, recupere su esposa, recupere esa oportunidad de volver a estar a solas con Dios. ¿Sabe qué es algo que yo siento que muchos han perdido? Estar a solas con Dios, buscarlo en oración, adorarlo, bendecirlo. No sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí. Cuando yo estoy orando, yo salgo con mucha fe, muchas energías de conquistar. Pero si no oro, es como lo contrario. ¿Se ha visto personas que hablan muy negativo todo el día? Esa es la evidencia de que no oró. Si usted quiere saber si alguien oró o no oró, solamente escúchelo. Si habla negativo, no estuvo en oración. Porque Dios nunca dice que cuando estamos con Él en oración, Él nunca dice, y este día te va a ir mal, ¿sí? No se le van a dar las finanzas, ¿sí? La Biblia nunca dice que vamos de retroceso en retroceso, dice que vamos de gloria o victoria en victoria. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces no puedo creer que Dios le diga a usted, no, le va a pasar algo malo. No creo eso, porque Dios es bueno. Porque Dios es ¿qué? Es bueno. O sea, las oportunidades están. Me gusta esta iglesia, ¿sabe por qué? Porque aquí uno tiene la oportunidad de ser líder. Si alguien quiere cantar, aquí puede cantar. Si alguien quiere danzar, puede danzar. Si alguien quiere estar en medios, en sonido, en luces, tantas cosas, lo puede hacer.
Y creo que son oportunidades que Dios da. Solamente es que lo haga, porque para eso Dios creó esta iglesia, Misión Carismática Internacional. Amén. En cobertura nuestros pastores César y Claudia Castellanos y los pastores Sandro y Tatiana Garzón. Eso es una bendición para nosotros, lo hemos podido comprobar en estos ya casi 23 años que llevamos en la iglesia. Por último, en el año 2017 Dios me dio la oportunidad de volver a estar con mis hermanos. Era mi papá y mis 3 hermanos, 2 hermanos, una hermana. Nos volvimos a encontrar después de 40 años. En el año 1977 fuimos separados todos. Todos cogimos un rumbo diferente. Éramos niños. Pasaron 40 años para volvernos a encontrar. Del 1977 al 2017. Sí, 40 años. Eso fue una oportunidad muy bonita. Pero ¿sabe por qué lo hice? Porque en una convención Dios me dio una palabra y me dijo: vaya a buscar a su papá y restaure esa relación. Y yo lo contaba acá. Y eso fue lo que yo hice. Para ese tiempo yo recibí una llamada de una mujer y me dijo: hola, Chino, ¿usted es Henry? Y yo sí, yo soy su hermana. Y me dijo así. Y yo: ay, sí, yo soy Elda. Sí, y quiero que nos veamos. No sé ya cómo hizo y me encontró. Y nos encontramos en Bogotá. Me dijo: yo sé dónde está mi papá. Yo dije: vamos a buscarlo. Y nos fuimos. Y allá lo encontramos. Y compartimos como familia. Para mí fue bonito, porque yo nunca me imaginé que después de 40 años volviéramos a estar los 4. Pues ya mi mamá pues no estaba, pero la familia en sí somos los 5 con mi papá. Y fueron como 3 días bien especiales, porque compartimos harto. Y creo que fue el único día. Después de eso no hemos podido volver a reunir, porque no es tan fácil, por la distancia de nosotros que estamos cada uno como en puntos cardinales diferentes. Pero eso fue una bonita oportunidad que yo aproveché. Fue un año especial. Ese año, ¿sabe cuál fue la palabra? Ese año la palabra era que Dios nos iba a llevar a la tierra prometida. Y en ese año también fue cuando yo recibí el premio G12 Toda una Vida. Fue un año muy bonito para mí, muy especial. Fue el año también donde yo recibí el negocio, en el año 2017. ¿Sí? Y eso fue otra oportunidad también que Dios me dio que yo no sabía. ¿Sí? Y siempre ha sido así. Yo digo, estando sin Dios, Dios me dio oportunidades. Seguramente no las aproveché, pero estando con Dios, yo quiero aprovechar todas las oportunidades que me Él dé en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero que cada uno de ustedes reciba esa palabra y aproveche lo que Dios le quiera dar. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar. Entonces, para mí ese año marcó como un antes y un después. Uno cuando fui al encuentro y otro cuando ese año recibí esas 3 bendiciones, esas 3 oportunidades. Y eso marcó también algo en mi vida. Es muy especial. Y a partir de ahora lo que Dios quiere cambiar, un antes y un después. Que aquí en adelante no se pierda eso que Dios le quiere entregar. Aproveche. Si hay que pedir perdón, pida perdón. Si hay que perdonar, perdone. Si usted tiene una herida emocional, busque restaurar y sanar. Si usted tiene una prevención, quite esos techos. Si se siente inseguro, tiene temores, esta es la oportunidad para quitar eso en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por todas las personas que estamos aquí reunidos, escuchando tu voz, escuchando esta palabra. Gracias, Dios, porque hoy tú nos enseñas que tú eres un Dios de amor, de misericordia y de oportunidades. Señor, sabemos que todos los días vamos a encontrar una puerta abierta que tú la vas a abrir. Por eso te pedimos, Señor, que podamos estar en modo oración. Oro, Dios del cielo, para que tú traigas ese manto de oración, que aquellos que habían dejado de orar, que vuelvan a ese tiempo de la intimidad con el Señor, para que Dios abra esas puertas, porque el que no ora se puede perder esa oportunidad. El que no ora se puede abrir una puerta
pero no es de Dios, es del enemigo. Y esa puerta lo puede llevar a la perdición. Señor, guárdanos de alejarnos de ti. La gracia de Dios no tiene fecha de vencimiento. Él seguirá haciendo los milagros. Él seguirá prosperando. Él seguirá sanando. Él seguirá restaurando las familias. Él seguirá cumpliendo el propósito en todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz y a entender que en ese tiempo de oración es donde recibimos la semilla, la palabra, la idea, la actitud, la dirección que debemos tomar para llevarnos a la conquista. Señor, que podamos ser esforzados y valientes como lo fue Josué. Ayúdanos, Señor. Si tengo la oportunidad de servirle a Dios, que lo podamos hacer con todas nuestras fuerzas. Dios le quiere dar la oportunidad que muchos de volver a restaurar su hogar. Es volver a hablar, volver a pedir perdón. Es buscar la ayuda. Es buscar dirección. Dios quiere sanar corazones que están heridos por causa del rechazo, por causa del maltrato, del abandono. Dios quiere abrazar esos corazones. Esta es la oportunidad de sanar tu corazón. Señor, yo oro y aplico tu sangre sobre aquellos corazones que están heridos, que emocionalmente han sido maltratados, que han perdido un ser querido y han dejado un vacío en el corazón. Señor, ayúdalos, Señor. Tu palabra dice: bienaventurados los que lloran, porque de los tales es el reino de los cielos. Señor, gracias por la oportunidad de escuchar esta palabra y por la oportunidad de estar en este lugar. Que nunca se nos olvide, Señor, que tú eres un Dios de amor y de misericordias. Gracias, Señor. Gracias porque a mí me diste la oportunidad de seguir viviendo. Una cirugía donde me decretaron la muerte, pero tú, Señor, en tu bondad y tu misericordia me has dado la oportunidad de seguir viviendo. Gracias, Señor. Y quiero seguir viviendo, pero sirviéndote y compartiendo todo aquello que tú me enseñas, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la vida de mi esposa y mi hijo. Gracias por el ministerio que nos has entregado. Bendecimos nuestros ministerios, Señor. Cada uno bendiga a sus discípulos, bendiga a sus hijos, su casa. Dígale, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de tener esos hijos, esa esposa, ese hogar, ese trabajo, esos amigos. Gracias por la vida de los pastores que han sido de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, Dios. Toda la gloria sea para ti y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Por último, quiero saber si hay personas aquí que vinieron hoy por